el canal Elnas Crochet y Punto, y hoy vamos a tejer este top con esta puntada tan bonita que se trabaja con la técnica top down. Vamos a ir desde arriba hacia abajo, haremos canesú y continuaremos lo que es el cuerpo, y después, bueno, pues lleva como un volantito aquí la manga simplemente. Nada, con 200 gramos he tenido suficiente, muy poquito material, y se trabaja con queda más bonito con un hilo finito, para que tenga esta caída. Yo en concreto lo he hecho con un material que no sé cómo indicarte dónde conseguirlo, porque este lo compré yo por internet y es un hilo como de fantasía. Mira, basta con una malla porque es que se resbala de lo que pesa. Es muy finito, pero como que que tiene mucho peso y se va resbalando. Entonces yo he utilizado 2 hebras para que me dé un grosor de una agujita del 2,5. Así que cualquier material de verano, así que sea finito, para una agujita del 2,5, 2 o 2,5. Yo lo estoy trabajando con el número 2. 2,5, perdón. Si lo trabajas con el número 2, bueno, vas a tener que dar más vueltas y vas a tardar un poco más en hacerlo, porque te va a crecer menos. Pero bueno, ya eso ya te digo que lo puedes adaptar. El tema de la talla, esta es una talla M. Yo cierro el canesú repitiendo 4 veces el motivo. Son 4 vueltas que os voy a decir que las repetimos. Entonces yo ahí he repetido esas 4 vueltas por 4 veces y ya me daba la medida de mi canesú. Si tú necesitas más talla, vas a tener que dar 4 vueltas más. Si necesitas menos, igual con 4 vueltas menos. Pero tendrás que ir probando y adaptándotelo, porque claro, eso depende del material que estés utilizando. ¿Qué más os tengo que decir? Nada, que empezamos por el canesú con una serie de cadenas que ahora os digo la cantidad, y esta parte yo creo que para todas las tallas, porque es grande el cuello. La diferencia para cambiar de talla sería hacer el canesú más larguito. Al hacerlo más larguito también vamos a hacer como un aumento más, porque cada 4 vueltas, perdón, vamos a hacer aumento, entonces nos va a ir creciendo de ancho también. Conseguiremos para más talla más largo haciendo 4 vueltas más, y además conseguiremos más ancho también para el tema del cuerpo, que nos quede también más grandecito. Entonces ya os digo que lo que es la parte del canesú para todas las tallas igual, pero la diferencia es que si quieres más talla, pues haces 4 vueltas más. Empezamos montando una serie de cadenas. El que voy a realizar con vosotros lo estoy trabajando con este material que no os lo he dicho. Son 3 hebritas de un algodón, pues tampoco os puedo decir, porque yo compro conos industriales, entonces no os puedo decir qué material es. Sé que es un algodón, ¿vale? Pero no sé, creo que es tipo perlé, es más bien tipo perlé, ¿vale? Muy finito. Pues un perlé, podéis conseguir un perlé que tenga un grosor para una agujita del 2,5. Vale, dicho esto, mirad, una cosa que os voy a explicar antes de empezar es, la puntada es múltiplo de 6, estos motivos de florecita van separados por eso, por múltiplos de 6, y bueno, lo digo por si queréis añadir más motivos, pero yo creo que no hace falta para más talla, ¿eh? Yo creo que lo que os expliqué al principio con el canesú. Yo tengo un total de 22 motivos de florecita, que luego distribuiré entre delanteros y mangas. Por eso, si añadís motivo, tenéis que tener en cuenta que después la distribución va a ser diferente. Pero bueno, por si queréis añadir algún motivo más, por lo que sea, porque estoy haciendo una talla muy grande, sabéis eso, que son múltiplos de 6, intentad, si vais a sumar algún motivo, que sean pares, o sea, 2, 4 o 6 motivos, ¿vale? Y como es múltiplo de 6 y yo tengo 22 motivos, he tenido que montar 132 cadenas, que además las he montado con una agujita del 3,5 para que me queden más sueltecitas y las pueda trabajar ahora mejor, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos las 132 cadenas para mis 22 motivos, los voy a cerrar en redondo. Voy poniendo derechita la cadena, que no se me gire. Y vamos a la primera cadena. Y cerramos con deslizado. Y ya, bueno, pues ya tengo cerrado mi canesú, así que voy a cambiar de agujita y ya sí me voy a la del 2,5 para seguir trabajando. Esta primera vuelta la vamos a hacer entera en punto alto. Entonces, mira, voy a trabajar detrás de la cadena, porque la vemos mejor, ¿vale?
Básicamente es por eso. La puedes trabajar del derecho, que también puede, pero bueno, yo la voy a trabajar del revés porque me la voy a ir encontrando. Y además me voy a llevar la hebra para intentar esconderla. Ahí subimos 3 cadenas, que es nuestro primer punto, y tengo que tener un total de 132 puntos, porque voy a trabajar un punto en cada punto. A ver cómo pongo yo la hebra, porque al girarlo del revés, ahora se me queda aquí la hebra diferente. Bueno, hemos subido con 3 cadenas. Voy a volver a subir porque me he traído la hebra para acá. Aquí. Ahora. Vamos a subir con 3 cadenas nuestro primer punto. Y bueno, pues uno en cada cadena. O sea, 132 puntos en total. Yo de aquí del revés, pues como que vas a ir viendo mejor dónde tienes que entrar. Pero vamos, que lo puedes hacer del derecho si quieres. Voy escondiendo además la hebra. ¿Vale? Toda esta vuelta es un punto en cada cadena, 132 puntos en total. Tengo los 132 puntos tejidos y cierro con punto deslizado en la tercera cadena. He cerrado la primera vuelta, vamos a empezar a hacer la número 2, la vuelta número 2. Voy a hacer aquí una cadenita dentro de ese primer punto, hago un punto bajo y 2 cadenas más. Esto equivale a un punto alto. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenas de separación y un punto alto en el mismo sitio. Hemos hecho como una V. Para empezar, vamos a hacer 3 cadenas. Cuento 1, 2 y en el tercero hago un punto bajo. 3 cadenas. Cuento 1, 2 y en el tercero repito la V. Un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo sitio. 3 cadenas. Cuento 1, 2 en el tercero, un punto bajo. 3 cadenas. Cuento 1, 2 en el tercero, una V. Toda la vuelta es repetir esto que estoy haciendo. La V es el punto alto, las 3 cadenas y el punto alto. 3 cadenas. 1, 2 en el tercero punto bajo. 3 cadenas. 1, 2 en el tercero V. Vuelta número 2, entera de esta forma. Acabo la vuelta número 2, he hecho mi última V, 3 cadenas, punto bajo, ahora 3 cadenas y engancho en la V, en la primera V que hicimos. 1, 2 y en el tercero ya está la V. Entonces cuento aquí 1 y 2 cadenas, porque recordad que hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Entonces el último punto del primer punto alto es ese. Y tengo que tener aquí 3 cadenitas. La vuelta número 3. Nos vamos a deslizar dentro del espacio de la V, subimos con 2 cadenitas, cojo hebra y hago un punto alto y cierro. Una cadenita de separación. Dentro de la V, un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y termino. Una cadenita de separación. Dentro de la V, un punto alto sin terminar, un punto alto sin terminar y termino. Y tengo la florecita. Ahora hago una cadena de separación. Una no, 2. Y me voy al espacio de la siguiente V. Y repito esto, 1 y 2 puntos sin terminar y termino. Hago una cadenita de separación, repito, 1 y otro punto sin terminar y termino. Una cadenita de separación en el mismo sitio, 1 y otro punto sin terminar, termino
y hago 2 cadenas para irme a la siguiente flor. ¿Vale? Y así vamos haciendo toda la vuelta. En las V hacemos las florecitas, que son 3 grupos de 2 puntos altos sin terminar separados por una cadenita. Y cuando me voy a la siguiente flor tengo que hacer 2 cadenas. Hacemos así toda la vuelta. Y completamos la vuelta número 3 haciendo las 2 cadenas de separación y cerrando la vuelta aquí arribita del primer petalito de la flor. Vale, pues mira, os indico lo que he hecho a partir de ahora porque vamos a tener que dividir con marcadores lo que será nuestro cuerpo de nuestras mangas. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos 22 motivos. Vamos a dejar para delanteros. Mira, yo pongo aquí donde ha acabado, en el centro, un marcador. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6 pongo un marcador. Para una manga, cuento a partir del marcador 1, 2, 3, 4. Y en el 5 pongo otro marcador. Ya tengo ahí una manga y el delantero. La espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6, igual que el delantero, esta sería la espalda. Pongo el marcador. 1, 2, 3, 4. Y ya en el 5 tengo puesto el marcador. Entonces esta sería la parte de las mangas, delantero y espalda. Y vamos a empezar a hacer las esquinitas. En cada marcador haremos lo mismo, ¿vale? Dejamos ahí los marcadores para guiarnos. Vamos a empezar aquí haciendo nuestra primera esquina, que será a partir de donde empezaremos a crecer. Ahí cerré y me voy a deslizar al espacio, al primer espacio, que tengo de cadenita entre pétalo y pétalo. Y voy a subir 1, 2, 3 para un punto alto y una cadenita de separación. Y hago un punto alto en el mismo sitio. Tengo una V. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y me voy al siguiente espacio de la flor y repito una V de un punto, una cadena y un punto. Y tengo mi primera esquina. V, 3 cadenas, V. Y ahora hasta llegar al otro marcador hago una cadena. Aquí en este espacio entre flor y flor hago un punto alto, una cadena. Entre pétalo y pétalo de la flor hago un punto alto, una cadena. Entre el siguiente pétalo hago un punto alto, una cadena. Espacio, punto alto. Cadena. Aquí va otro, cadena. En el siguiente espacio, otro, cadena. En el espacio entre flor y flor, otro. ¿Vale? Así hasta llegar al siguiente marcador, donde repetiremos la esquina que acabamos de hacer. Ya estoy en el siguiente marcador, en la siguiente flor donde tengo el marcador en el centro. He hecho mi punto alto, hago la cadena. Y ahora, aquí en el primer espacio de la flor, hago un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Separo con 3 cadenas y me voy al siguiente espacio y hago punto alto, cadena y punto alto en el mismo sitio. Y ya he hecho otra esquinita. Hasta la otra esquina repito una cadena, un punto alto en el espacio, igual que hemos hecho antes. Una cadena y un punto alto en el entre medio de los 2 primeros pétalos, cadena entre medio de los 2 segundos, cadena y entre flor y flor. Y así vamos haciendo hasta el siguiente marcador donde repetimos igual que hemos hecho aquí. Tenemos que completar así la vuelta. En cada marcador hacemos la esquina y en el resto vamos haciendo puntos altos y cadena de separación. Estamos terminando la vuelta número 4. Esta sería ya la vuelta número 4 y ahora vamos en la siguiente a empezar la 1, luego la 2, la 3 y la 4 de nuevo. ¿Vale? Son las 4 vueltas que se repiten. Aquí he terminado con el punto alto en medio en el espacio, una cadenita de separación y voy a cerrar aquí en la tercera cadena.
Y ahora vamos a hacer, donde tengo los marcadores, que son mis esquinas, dentro de ese espacio de 3 cadenas hacemos 5 puntos, pero en el resto vamos haciendo un punto en cada punto. Quiere decir que aquí, como tengo una V, tengo ahí un punto, hago un punto. Estas 3 cadenas sería uno, dentro de la V sería otro, y dentro del siguiente punto de la V sería otro. Ya tengo 3. Dentro del espacio de las 3 cadenas van 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo otra V. Ahí tengo un punto, hago un punto. En el espacio hago un punto. Y en el otro punto de la V hago un punto. Esta vuelta es entera en puntos altos. La diferencia es en las esquinas, que hay que hacerlas así. Ya el resto de la vuelta, punto alto. Tengo un espacio, hago un punto alto. Tengo un punto, hago un punto. Tengo un espacio de una cadena, aquí vale un punto. Y en el punto, un punto. En el espacio, un punto. En el punto, un punto. Bueno, pues así, que esta sería ya la vuelta, estamos repitiendo la vuelta número 1, la de puntos altos. Pues cuando lleguemos al marcador, en la V, un punto y un punto, son 3 puntos. 5 en el espacio de 3 cadenas y de nuevo 3 puntos en la V. Vamos haciendo espacio, punto, toda la vuelta en punto alto. Hemos completado la vuelta número 1 del patrón, que es la de punto alto, y aquí cierro con punto deslizado en la tercera cadena. Y vamos a empezar a hacer la vuelta número 2 del patrón, que es la de las V y los puntos bajos separados por 3 cadenas. En las esquinas va diferente. Vamos a seguir creciendo en las esquinas. Entonces, mirad, estoy sobre ese punto y me voy a desplazar al siguiente con punto deslizado. Necesito desplazarme uno más. Y ahí empezamos haciendo una V. 1, 2 y 3 para un punto alto. 1, 2 y 3 para separación y punto alto en el mismo sitio. Tengo una, 1, 2, 3. Y ahora, mira, aquí en la esquina solo me salto un punto y hago un punto bajo. En el siguiente. 1, 2 y 3. Me salto un punto nada más y hago ya otra V. 1, 2 y 3 y un punto alto. Ya tengo dos V. 1, 2 y 3. Me salto un punto y hago un punto bajo. Esto solo aquí en la esquina. 1, 2 y 3. Me salto un punto y hago una V. Y aquí, bueno, pues habríamos crecido, que vamos a tener 3 flores. En la siguiente vuelta, que es la de los petalitos, la de las flores, pues vamos a tener 1, 2 y 3. Donde teníamos una, vamos a tener 3. Y esto se repite en las esquinas. El resto del tejido vamos haciendo. Ahora toca 1, 2 y 3 y puntos bajos, pero esta vez ya saltando 1, 2 y en el tercero un punto bajo, 1, 2 y 3, 1, 2 y en el tercero V. Que ahí va otra florecita. 1, 2 y 3, 1, 2 y en el tercero punto bajo, 1, 2 y 3, 1, 2 y en el tercero V. Uno, 2 y 3, 1, 2 y en el tercero punto bajo, ¿vale? Así vamos haciendo hasta que lleguemos al marcador y repetimos igual que hemos hecho aquí. He llegado a la otra esquina, mira, tenemos la esquina que son 3, pero que en realidad, os voy a explicar. Esta es la central, esta va hacia un lado y esta pertenece al delantero. Esta pertenecería a la manga y esta es la central, ¿vale? Pues a partir de
no cuento la central, 1, 2, 3, 4, 5, 6 V y 7 V con la que voy a hacer aquí y luego está la central. Entonces, recordad que teníamos 6 en el delantero y 5 en las mangas. Pues ya vamos a tener 7. Y en las mangas en vez de 5 vamos a tener 6. De esa forma vamos a ir aumentando. Hemos llegado ya a la esquina. Mira, me desplacé, acordaros que sobre el primer punto que nos deslizábamos cuando cerrábamos la vuelta, equivalía, pues igual que aquí, a este primer punto de la V, de la vuelta anterior, ¿veis? ¿Por qué me desplazaba? Porque tengo que empezar a hacer mi primera V en el centro de esa V. Y que luego me coincida en el centro de los 5 puntos. Y que luego me vuelva a coincidir en el centro de la V. Por eso me desplacé. Ahora ya no hace falta desplazarse porque nos encaja perfectamente el patrón. Mira, aquí he hecho mi última V, saltado 2, he hecho el punto bajo. 1, 2 y 3, salto 2 y estoy en el centro de la V, ¿veis? Y ahí tengo que hacer, estoy en la esquina, entonces tengo que hacer esa primera V, hacer 3 cadenas, ya no me salto 2, me salto solo 1 y hago un punto bajo, 1, 2 y 3, sigo sin saltarme 2, solo me salto 1 y hago una V, una, 2 y 3, solo me salto 1, hago un punto bajo, 1, 2 y 3, solo me salto 1 y hago una V. ¿Veis? Y sigo estando en el centro de la siguiente V. Y aquí 1, 2 y 3. Y ya hemos hecho otro aumento en la esquina. ¿Vale? Mira. Tengo una esquina con los 3. Este sería el centro y cuento desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 V. La del centro y ya empezando la siguiente de la manga. Eso sería la parte más complicada a lo mejor de entender, pero bueno, esto va a ser así cada vez que lleguemos a la vuelta de V's para hacer los aumentos. O sea, los aumentos serían en la 1 y en la 2. En la 1 haciendo, que hay que hacer aquí, los puntos que van 5 aquí en las 3 cadenas, en la 2 vamos haciendo las V, ¿vale? La siguiente va a ser la de la flor, la siguiente la de los calados, donde los calados tenemos que hacer este aumento que va en medio de la flor, una V, 3 cadenas y otra V para aumentar ahí, ¿vale? Igual que estamos haciendo aquí, vamos a seguir haciendo para poder ir aumentando. Pero bueno, para no liaros, vamos a continuar con esta vuelta, que espero que la estéis entendiendo, que solo se harían los aumentos ahí en las esquinas. Estamos creciendo una V por lado. Bueno, pues ya continúo con el patrón normal, 1, 2 y 3, y ya si me salto 2, hago un punto bajo, 1, 2 y 3, salto 1, 2, hago una V. Así hasta llegar a la siguiente esquina. Ya sí me tengo que saltar 2. 1, 2 y 3, 1, 2 y en el tercero punto bajo, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y en el tercero V. Continúo así hasta el siguiente marcador. Y ya estoy de nuevo en el marcador. He hecho mi punto bajo, mis 3 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero hago mi primera V. 1, 2 y 3 y ya sabéis que solo me salto 1 y hago un punto bajo. 1, 2 y 3, solo me salto 1 y hago una V. 1, 2 y 3, solo me salto 1 y hago un punto bajo, 1, 2 y 3, solo me salto 1 y hago una V. Ya he completado otra esquina. Con mis 3 V.
Como ya he completado la esquina, continúo con el patrón normal, 1, 2 y 3, saltándome 2. 1, 2 en el tercero punto bajo. 1, 2, 3, 1, 2 en el tercero V, ¿vale? Cuando llegue a la siguiente esquina, repito. Repito cómo se hace la esquina. Y termino la vuelta número 2 del patrón haciendo las 3 cadenas. Me falta por hacer el punto bajo, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y ya aquí arribita cuento 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. ¿Vale? Me queda 1, 2 que me he saltado y ahí ya cierro. Vuelta número 2 del patrón que estamos repitiendo. La número 3 es la de las florecitas y aquí no tenemos que hacer nada más que una florecita dentro de cada V. Me desplazo a la primera, subo, uy, perdón que me estoy saliendo de la cámara, subo 2 cadenas, hago mi primer pétalo, una cadena, un punto, 2 puntos sin terminar, termino, segundo pétalo, una cadena, un punto, 2 puntos sin terminar, termino y ahora ya tengo una florecita, una y 2 cadenas de separación al siguiente V. Hago otra florecita, el primer pétalo, cadena, 1 y 2, cadena, 1 y 2 y 2 cadenas de separación a la siguiente V, 1 y 2, cadena, 1 y 2, cadena, 1 y 2, he completado otra flor, 2 cadenas, ¿vale? Vamos haciendo así toda la vuelta. En cada V hacemos la florecita con las 2 cadenitas de separación entre flor y flor y con la cadenita entre pétalos. Esta vuelta es la número 3 que estamos repitiendo y aquí no hay que hacer nada más que esto. A partir de la 4 volvemos a repetir en las esquinas. Yo dejo mis marcadores para no perderme y volveremos a repetir en la esquina. Sería en la flor del centro donde haremos de nuevo esto que hicimos con la V, las 3 cadenas y la V metida dentro de la misma flor para sacar de ahí más puntos y poder hacer de nuevo aumentos. Completo esta vuelta, nos vemos en la siguiente que va la de aumento y sería la vuelta número 4 del patrón. Esta es la 3. Continuamos. Completo la vuelta número 3 del patrón, que es la única en la que solo hacemos la florecita, no tenemos que hacer nada diferente en las esquinas ni nada. ¿Vale? Ahí he hecho mis 2 cadenitas y cierro arribita de la primera flor con deslizado. Me deslizo al centro de entre pétalo y pétalo y vamos a repetir. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4, que es la de los puntos altos, una cadena, punto alto, una cadena, pero que en la esquina iba diferente. Entonces la número 4, luego la 1 y luego la 2 sería, a ver, sí, esta sería la 3. O sea que ahora vamos a repetir la 4, que es la de calado, ahí es donde hacemos diferente en las esquinas. En la siguiente repetimos la 1, es donde hacemos los 5 puntos dentro de las 3 cadenas. En la 2 es donde vamos haciendo las V y tenemos que hacer más V, hacemos 3 aquí en la esquina, serían estas 3 las de los aumentos. Y la 4, perdón, la 3 es la de que hacemos flores y no hacemos nada más. No sé cómo explicarlo para que entendáis dónde tenemos que hacer modificaciones en las esquinas. En la de las flores es la única donde no tenemos que hacer modificaciones. Y vamos repitiendo las 4 vueltas. Miro en qué vuelta estoy, que es la de la flor, que es la 1, 2 y 3. Y ahora me toca la 4. Y en la 4, recordad que hacíamos dentro de esa flor, pero claro, estoy más acá. Entonces me tendría que deslizar hacia acá
Esta sería la flor donde hacemos los aumentos. Por eso los marcadores es mejor no quitarlos. Estoy una flor antes. ¿Qué hago? Pues aquí sigo con el patrón normal y aquí en esta flor es donde hago el aumento. El patrón normal es hacer aquí 1, 2 y 3 porque tengo que hacer un punto alto, una cadena de separación, me voy al siguiente espacio, hago un punto alto. Una cadena de separación, en el espacio de flor y flor, un punto alto. Una cadena de separación y ahora ya sí estoy en la flor donde hacemos los aumentos. Entonces aquí en medio de esos dos pétalos hago punto, 1, 2 y 3 cadenas y punto. ¿Verdad? No, no hace falta hacer las 3 cadenas, me estoy equivocando. Perdonadme, ¿eh? Solo hay que hacer una. Una cadena y punto. Ahora hago 1, 2 y 3 y en medio hago de nuevo un punto, una cadena y un punto. Seguimos con el patrón de un punto, una cadena y un punto. ¿Vale? Repito. Me he quedado aquí. Como nos quedamos un motivo antes, hago el patrón normal con un punto, una cadena, un punto, una cadena, un punto, una cadena. Y ya estoy donde tengo que hacer el aumento porque estoy aquí en el centro. Y es donde siempre voy a hacer los aumentos. En el primer espacio. Un punto, una cadena, un punto. Y ahora hago 3, 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio, un punto, una cadena y un punto. Y ya tengo la esquina preparada para hacer aquí en medio, donde tengo las 3 cadenas, los 5 puntos que serán lo que nos aumente. Y continúo con el patrón, una cadena. En el espacio un punto, una cadena, en medio un punto, una cadena, en medio de los otros dos pétalos un punto, una cadena entre flor y flor, un punto, una cadena. Vamos haciendo así. Cuando lleguemos a la esquina, miramos donde tenemos el marcador porque en esa flor es donde haremos el aumento. Voy a continuar. Esta es la vuelta 4 del patrón que se repite. He llegado a la siguiente esquina haciendo los caladitos. He hecho mi cadena de separación. Ya estoy donde el marcador. Entonces recordad, aquí hacemos punto, cadena y punto en el mismo sitio. 3 cadenas. Y en el siguiente, entre pétalo y pétalo, repito un punto. Ay, que se me ha escapado la hebrita. Repito un punto, una cadena y un punto. Continúa hacia la siguiente esquina, solo haciendo la cadenita y el punto en medio. Cadenita y el punto. Cadenita y el punto. Y en esta vuelta la verdad que se avanza muy bien. ¿Vale? Cuando lleguemos a la esquina repetimos. Hemos llegado al final de esta vuelta, que es la cuarta. Hago la cadena de separación, cuento 3 cadenas y cierro la vuelta. Hasta ahora hemos hecho 2 veces el patrón. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir desde la vuelta número 1, otras 4 vueltas y otras 4 vueltas. Yo para mi canesú he hecho 4 veces el patrón. Entonces serían 16 vueltas en total. Si necesitas más talla, pues haz como 4 vueltas más para una talla más y así vas sumando talla. Bueno, pues vamos a mirar qué tenemos que hacer ahora. Empezar con la vuelta número 1, que es la de punto alto. En cada punto un punto.
Como no estoy en la esquina, porque estoy antes, y donde hay diferencias en la esquina, pues yo trabajo el patrón normal hasta llegar ahí. Hago 3 cadenas para hacer este primer punto. En el espacio tengo que hacer un punto y en el punto tengo que hacer un punto. Y así hasta llegar a la esquinita. Ya estoy en la primera esquina. ¿Qué me encuentro? Pues me encuentro un punto. Hago un punto. En el espacio hago un punto. En el punto hago un punto. Y ahora me encuentro 3 cadenas. Y dentro de estas 3 cadenas teníamos que hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y sigo normal ya. Un punto. Un punto. En la cadena, un punto. En el punto, un punto. Y en la cadena un punto y en el punto un punto. ¿Vale? Así, y cuando lleguemos a la esquina, pues repetimos lo que hemos hecho aquí en todas las esquinas. He completado la vuelta número 1 del patrón, he hecho aquí mi último punto alto y me deslizo a la tercera cadena. Bueno, vamos a hacer la vuelta número 2, que es la de las V y los puntos bajos separados por 3 cadenas, teniendo en cuenta donde tengo mis esquinas y que tengo que hacer ahí los aumentos. Teníamos que meter 3 V, acordaros. Una en el punto que está en medio de esta V, que sería en este punto. Otra me va a coincidir aquí en el centro de los 5 puntos que tengo y la otra aquí en medio de la otra V. Entonces, como estoy desplazada, tienes dos opciones. Si tú no te quieres complicar, cortas ahí la hebra y te vienes a ese punto y empiezas ahí la primera V, o puedes continuar con el patrón situándote. Pues si va aquí una V, cuento 1, 2 y aquí va un punto bajo, 1, 2 y en este siguiente va una V. Entonces yo tendría que deslizarme 1 para estar en buena posición y subir ahí 1, 2, 3, cadena para un punto, 1, 2, 3 cadenas de separación y ahí en el mismo sitio hago la primera V. Ahora van 3 cadenas, cuento 1, 2, en el tercero un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, cuento 1, 2, en el tercero la V y ya estoy en la esquina. Tengo la primera V de la esquina, de las 3, ¿veis? Estoy justo en ese punto que tengo que estar. 1, 2 y 3 y ahora solo saltamos un punto y hacemos un punto bajo. 1, 2 y 3, solo saltamos un punto y hacemos una V. Una, 2 y 3, solo salto un punto, hago un punto bajo. 1, 2 y 3, solo salto un punto y hago la última V de la esquina. Y ya tengo la esquina como corresponde para hacer los aumentos. En cada esquina hacemos lo mismo. Continúo con el patrón ya normal, 3 cadenas y ahora ya saltamos 2 puntos, 1, 2, en el tercero. 1, 2, 3, 1, 2, en el tercero V. 1, 2, 3, 1, 2, en el tercero punto bajo. El patrón de la V y los puntos bajos hasta llegar a la siguiente esquina, donde repetiremos esas tres V que tenemos que tener para hacer los aumentos. Y nos va creciendo como veis. Vamos a continuar toda la vuelta número 2 y nos vemos para la vuelta número 3.
He completado la vuelta número 2 del patrón. He cerrado ahí con punto deslizado. Y la vuelta número 3 es la de las flores. 1, 2 y 3. En las flores recordad que no había que hacer nada en las esquinas diferente al resto del cuerpo. Solo hacer flores dentro de cada V. Nos deslizamos a la primera, hago 2 cadenas para empezar mi primera flor y un punto alto. Es solo una, el punto alto sin terminar y el otro punto alto sin terminar. Para el otro pétalo, una y el siguiente pétalo, con los 2 puntos altos sin terminar, cerrados juntos. Y con 2 cadenas de separación a la siguiente V. Y vamos haciendo las flores. Voy a hacer esta más. Y os dejo haciendo el resto del canesú. 1, 2, a la siguiente V. ¿Vale? Entonces, esta es la vuelta número 3, en la 4. En la 4 hacemos, mira, el marcador ya, si queréis, lo vamos subiendo. ¿Cuál es mi V central? Esta. Esta es la esquina. Así que, mira, dentro de esta V, esta florecita que estoy haciendo, será la central. Será donde tengo que hacer, en medio de la flor, una V de un punto, una cadena, un punto, 3 cadenas y en el siguiente espacio entre pétalo y pétalo, un punto, una cadena, un punto. Continuamos con el patrón, una cadena, un punto, una cadena, un punto. Y en la siguiente esquina repetimos en la V central, que será donde irá mi flor de la esquina, pues igual es la flor para crecer. A ver, voy a enganchar esto. Tendría aquí yo una flor donde tendría los 2 pétalos, igual que tengo aquí. Es que como no la he terminado, pero bueno, me voy a ir a cualquier flor, ¿vale? Aquí haría un punto, una cadena, un punto, 3 cadenas y en el siguiente espacio un punto, una cadena, un punto y continuaría con el patrón de los calados. Y esa sería la vuelta número 4. En la siguiente vuelta empezaríamos de nuevo con la vuelta de los puntos altos, donde tengo las 3 cadenas, tengo que hacer 5 puntos, que solo es en las esquinas. Repito la vuelta número 2, que será la de las V, donde creamos 3 V en las esquinas. La número 3, que es la de las flores. Y la 4 de nuevo, que es la de calado. Entonces, yo he repetido 1, 2 y ahora voy por la tercera flor, digamos, del patrón. Voy a mover todos los marcadores para tenerlos más cerquita y saber dónde tengo las esquinas. Y voy a coger el que ya tengo hecho para recordar dónde exactamente cerraba yo el canesú. Porque, mira, una flor, 2 flores, 3 flores, 4 flores. ¿Vale? Después de la cuarta flor, hago la vuelta de calado. Y ya está, hasta la vuelta de calado, que es la número 4. O sea, completo 4 veces esas 4 vueltas. Y para la siguiente será donde cerremos el canesú, en la de punto alto. Es donde vamos a cerrar el canesú. Y una vez que cerremos el canesú, os indico cómo, cuando llegue el momento, ya repetimos el patrón, pero sin hacer aumento, todo el tiempo con los mismos puntos. Y esas 4 vueltas que se van repitiendo el largo que necesite. He completado ya el largo del canesú. En mi caso, he tejido 15 centímetros de largo. Bueno, pues ahora tenemos que cerrar ya lo que es cuerpo y
y seguir trabajando solo el cuerpo. Y para eso tengo que ver cuál es cuál es mi delantero, mi espalda y cuáles son mis mangas. La parte más ancha es delantero y espalda. La parte más estrecha es la de la manga. El delantero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 motivos. ¿Vale? Estos son los de las esquinas, no los cuento. Y las mangas, sin contar los de las esquinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ya sabemos cuál es la posición, que es esta. Esto sería manga y esto sería manga. Y aquí delantero y espalda. Bueno, a ver dónde queda la hebrita. Aquí. Por aquí me queda la hebrita de los comienzos, ¿veis? Lo dejamos como de espalda esa parte, mejor. Porque se aprecia un poquito donde empezamos. Entonces este sería delantero y el otro la espalda. Pero es indiferente porque, bueno, se trabaja igual. Ahora ya voy a quitar ya los marcadores, ya no me hace falta. Ya tengo mis esquinas aquí, que sé que son las que por donde tengo que cerrar. Así que ya los marcadores los podemos quitar. Añadimos la hebra en una de las esquinas, pues por ejemplo la espalda, para seguir dejando la marca que vaya a quedar, la poca marca que quede atrás. Pero en este caso, como voy a cerrar aquí con 3 puntos, mira, voy a hacer un punto dentro del espacio, un punto repartido entre los dos espacios y un punto en el siguiente espacio. Y de esa forma me quedan 3 puntos y tengo unida la pieza, ¿vale? Entonces sería esta parte mi delantero, esta mi espalda y empezaría, voy a empezar aquí entonces, porque es que quiero empezar en la espalda para no dejar marcas. Vale, pues empezamos aquí, mejor. Mira. Lo quería haber dejado en aquel sitio, por aquel lado, porque ya tengo aquí el otro acabado, pero bueno, no pasa nada. Es que si no voy a tener que empezar en el delantero, mi primer punto siempre va a ser ese y no quiero. Quiero que sea mi primer punto en la espalda. Entonces hacemos un segundo. Añadimos la hebra. Y hacemos ahí un primer punto. Con 3 cadenitas. Primer punto. El segundo, mirad, vamos a entrar y no lo termino. Y vamos a la otra esquina de la otra pieza. Ahí. Y no lo termino y lo termino. Y hago uno más. Entonces tengo un total de 3. Tengo uno entero que son las 3 cadenas, uno que, bueno, estos son uno sin terminar y uno sin terminar, terminados juntos, que sería 1 y 1. De esa forma cerramos la ciza. Y vamos a continuar haciendo ya la vuelta número 1, que era la de punto alto, haciendo un punto en cada punto. Así que voy haciendo en el espacio el punto y en el punto el punto. Y cuando llegue a las otras dos esquinas, repito 3 puntos de esta forma. Tengo que trabajar toda esta parte, que es mi delantero, hasta llegar aquí. Y ya estoy en la siguiente esquina. He hecho mis últimos puntos. Y ahora hago uno dentro de la esquina, que la esquina ya sabéis que es la de 3 cadenitas, porque nosotros hemos respetado el patrón todo el tiempo, igual que con el aumento y todo, ¿eh? Esta última vuelta, que es la vuelta número 4, la que tenemos antes. Yo he hecho ahí en la esquina igual que he estado haciendo en las anteriores cuando he llegado a esa vuelta. Entonces me encuentro con 3 cadenitas. He hecho dentro un punto alto, hago otro más, pero no lo termino y me voy a la otra esquina. Tengo que girar sin terminar y terminarlo. Y uno más. Entonces vuelvo a tener, a ver, lo hemos hecho bien, ¿no? Sí.
Aquí tenemos la manga. Vuelvo a tener uno sin terminar y uno sin terminar cerrado junto, que sería otro, más otro. Ya son 3 y continúo con el patrón. Ahí hay un punto, en la cadena un punto. Hay un punto, hago un punto, perdón. En la cadena hago un punto. Y así toda la vuelta en punto alto. He llegado aquí al final y he hecho estos 3 puntos que están justo antes de las 3 cadenas. A ver, que me quite esto de aquí. ¿Vale? Donde teníamos la esquina que hicimos uno sin terminar, que unía con el otro sin terminar aquí, más uno. Vale, bueno, pues estamos ahí, justo hecho esos 3. Y aquí tendría el primero que hice de los 3 que tenemos en la ciza, que sería las 3 cadenas. Busco la última cadenita, la tercera, y cierro. Y me voy a deslizar al que tejí, que eran los dos que tejía juntos, que convertía en uno, o sea, el del centro, digamos, de los 3. Me deslizo hacia ahí, para empezar desde ahí la vuelta a partir de ahora. Hago una cadenita y un punto bajo ahí, y vamos a hacer 2, 3 cadenas, salto 1, 2 y en el tercero hago una V, que es la puntada que corresponde a la vuelta número 2. 1, 2, 3 cadenitas, salto 2 y en el tercero hago un punto bajo. ¿Vale? Entonces, aquí es donde de momento vamos a empezar y vamos a terminar esta vuelta. Para la siguiente vuelta, como desde aquí no podemos porque tenemos que hacer el motivo de la flor, nos deslizaremos hacia la V. Y a partir de esa vuelta ya, pues vamos a continuar siempre empezando ahí, en ese lado. No sé si va a ir desplazando, lo vamos viendo. 1, 2, 3, continúo con el patrón, salto 2 y en el tercero hago la V. Un, 2, 3, salto 2 y en el tercero hago el punto bajo. Pues lo que es la puntada de la vuelta número 2 del patrón. Son V y puntos bajos separados por 3 cadenas. Damos toda la vuelta al cuerpo así y cerraremos aquí en el punto bajo. Pero después, ya os digo, nos tendremos que deslizar. Ya no se hacen aumentos, siempre se trabajan los mismos puntos. Y repitiendo siempre estas 4 vueltas. La 1, la 2, la 3, la 4. Y de nuevo la 1, la 2, la 3, la 4. Mira, he recorrido todo el delantero haciendo la puntada y mira, he llegado ya a la siguiente ciza. He parado aquí para grabar porque quiero que veáis que nos coincide bien el patrón. He hecho mi última V aquí, cuento 1, 2 y en el tercero un punto bajo, que ese punto es el tercero, el de en medio, perdón, de los 3 que hicimos al cerrar la ciza. 1, 2 y 3 y continuamos ya 1, 2 y en el tercero hago una V. ¿Vale? Entonces nos coincide de esta forma bien el patrón, que era múltiplo de 6, hemos añadido 3 puntos aquí y en la otra cita otros 3 y ya tenemos el múltiplo de 6. De nuevo. Bueno, voy a continuar haciendo esta vuelta y empiezo la siguiente con vosotros, pero ya a partir de ahí es continuar haciendo el patrón todo el tiempo, repitiendo las 4 vueltas. Terminamos la vuelta haciendo nuestra V, las 3 cadenitas y aquí en el punto bajo donde empezamos nos deslizamos. Y ahora voy a empezar a hacer la vuelta número 3, que es la de las flores. Y se hace solo en las V, solo se trabaja en las V. Así que voy a tener que deslizar hacia una V. Voy a girar para deslizarme a este de atrás, ¿vale? En vez de avanzar a la que tengo delante, que sería mi delantero, quiero irme a la espalda. Entonces, para eso me voy de espalda, del revés, y por cada cadenita
voy pasando y deslizando para llegar, aquí tengo 3 cadenitas, pues deslizo esas 3 al punto, me deslizo incluso estas 3 cadenas porque me tengo que quedar al principio de la V cuando lo gire, aquí, todo eso, y vuelvo a girar y ya estoy de nuevo del derecho. Voy a poner mi hebrita bien y ahí empiezo la primera flor, 1, 2 y el punto alto, una cadena, 1 y 2 sin terminar, termino, cadena, 1 y 2, terminar, termino, 1 y 2 cadenas. Tengo mi primera flor, me voy así a la siguiente V y repito. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace esta vuelta, así que toda la vuelta así, haciendo las florecitas en las V, con las 3 hojitas, que van separadas por una cadena y cuando pasamos de una flor a otra tenemos que hacer 2. ¿Vale? Me voy a la siguiente V. Y así voy trabajando. Cuando termine, bueno, pues me deslizo aquí a mi primer pétalo, me deslizo al espacio que hay entre pétalo y pétalo y empiezo a hacer la vuelta de un punto, una cadena, 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 un punto, una cadena. Toda la vuelta, sería la vuelta número 4. Termino, empiezo la vuelta número 1, que es un punto sobre cada punto. Un punto en el punto, uno en la cadena. Un punto en el punto, uno en la cadena. Y ya como no hay que hacer ni aumentos ni nada, pues no hay que estar mirando dónde está la esquina, dónde no, todo el tiempo simplemente respetando la vuelta por la que vayamos. Yo voy ahora por la vuelta número 3, que es la de las florecitas, pues hago esta vuelta y luego la 4 y voy repitiendo hasta tener el largo que necesite. Voy a mirar en el otro que ya tengo hecho cuántas veces he repetido el patrón y me sirve de orientación. Bueno, os sirve a vosotros, me sirve a mí para saber, aunque este es otro material, a lo mejor me está cundiendo de manera diferente y me lo probaré antes de nada, cuando vaya teniendo el largo deseado, pero bueno, me oriento y más o menos sé como mínimo cuánto tengo que hacer. Y aquí he hecho, yo cerré aquí la ciza y empecé aquí el patrón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 flores. ¿Vale? Cuando tenga 7 flores, fijaros, aquí ya me quedo en la vuelta número 3. Ya no haría la vuelta número 4, que es la de calados, porque quiero que termine con la flor. Y además haré una vuelta extra en punto bajo haciendo picot. Hago un punto con picot, un punto con picot, un punto con picot, un punto con picot, ¿vale? Uno sí y otro no, va con el picot. Y después de eso, pues añadiría de nuevo la hebra en la manga. Y la manga, mirad lo que he hecho con ella, aunque os lo explicaré más al detalle. Como nos quedamos en la vuelta de calado, yo he hecho aquí, en la vuelta de calado, he hecho la vuelta de las V. En vez de hacer la vuelta de punto alto, he hecho la vuelta de las V directamente, me he ido a la vuelta número 2. Y he hecho en un calado una V, 3 cadenas, en el siguiente calado un punto bajo. 3 cadenas, en el siguiente calado una V, 3 cadenas, en el siguiente calado un punto bajo y así. ¿Vale? Directamente. Me salto la vuelta número 1 ahí. En la siguiente he hecho las florecitas y he hecho una más donde he ido metiendo en medio de cada pétalo, de los 2 pétalos, una flor entera. Y luego vuelta de punto alto con picot. Y de esa forma queda la manga con mucho huelecito, como más rizadita.
Entonces voy a dejar lo que es la parte del cuerpo en espera porque os voy a explicar directamente, como ya tengo la cisa cerrada, voy a explicaros directamente cómo se hace la manga. Ya lo tendría prácticamente todo explicado. Mira, tengo la vuelta de los caladitos. Y aquí tengo lo de los 3 puntos, que es donde yo tengo que encajar para que me entre. Aquí iría el punto bajo y aquí iría una flor y una flor. Entonces aquí en medio no va flor ninguna. Bueno, voy a empezar entonces haciendo ahí el punto bajo en la tercera. ¿Vale? Añado. ¿Dónde tengo el tercer punto? Vamos a calcularlo bien. Aquí. Aquí. Añadimos ahí la hebra. Y vamos a hacer la vuelta después de la de calado iba la de punto alto, pero esa no la vamos a saltar y vamos a hacer la de las V. Y aquí en medio hago una cadenita y un punto bajo. 1, 2 y 3. Y en el siguiente espacio, es que quiero que me coincida bien. A ver, aquí va el punto bajo, aquí va la V, aquí va el punto bajo, aquí va la V, aquí va la V. En el siguiente espacio. Un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas. Siguiente espacio, V. ¿Vale? Toda la vuelta así. 3 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo. Vamos a hacer toda la vuelta así. Y en la siguiente vuelta, y esa sí no la tengo que explicar, ya lo voy avanzando yo, en cada V, o sea, terminaremos aquí en el punto bajo, nos vamos a deslizar hacia la V y vamos a hacer la vuelta de las flores. Flor, flor en cada V. Y ya la siguiente, que es donde viene lo que modifico, os explico. He completado la vuelta de las V más una de florecita, haciendo una flor en cada V. Y ahora ya cerrada la vuelta me voy a deslizar al espacio que hay entre pétalo y pétalo de esta flor y ahí mismo hago una flor completa. He hecho el primer pétalo, el segundo y el tercero. Una cadenita de separación nada más, en vez de 2, y nos vamos a hacer otra flor, al otro espacio de la flor. Estoy haciendo dentro de una flor 2 flores. 2 pétalos y el tercero. Vaya. Y el tercero. Una cadenita de separación. Y ahora en este espacio también hacemos una flor. El primer pétalo, el segundo y el tercero. Y cadenita de separación y me voy al siguiente espacio de la siguiente flor. Hago una flor entera, 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 una flor entera. ¿Vale? Y nos va a quedar súper rizadito porque estamos añadiendo muchos puntos. Después, para poder separar los pétalos que se vean, porque así parecen puntos juntos, lo que he hecho, que ya es lo último que tenéis que hacer en la manga, y esto no os lo voy a grabar porque es bien fácil, es dentro del pétalo, un punto bajo con un picot. En el siguiente punto, que es el del centro, hago un punto normal y en el siguiente punto hago un picot.
En el siguiente punto, que es el que separa una flor de otra, hago un punto normal y en el siguiente un picot. Y así vamos haciendo un picot, uno sí, otro no, uno sí, otro no, pero todo entero en punto bajo, simplemente que un punto bajo lleva picot y el otro no. ¿Vale? Eso ya para terminar. Y como nos vamos metiendo en medio de los pétalos, se nos va a separar un poquito, para que se vea algo. No es que se vea mucho, pero bueno. ¿Vale? Nada más que eso. Así que termino las dos mangas porque es más fácil trabajar cuando no tienes el cuerpo todavía hecho para estar girando el cuerpo. Completo las dos mangas y continuaré con el largo. Y una vez que tenga el largo que os he indicado, pues si lo modifico lo diré al final, es terminar con la vuelta de flores y hacer la vuelta de picot igual que la manga. Mira, estoy terminando ya mi segunda manga y bueno, como esta parte no la he explicado, me he parado aquí para explicaros al menos al final de la vuelta para que veáis cómo hacer el punto bajo con picot. Mira, aquí es que se nos quedan las florecitas muy, muy juntas porque hemos hecho muchas. Pero bueno, los voy separando para que entendáis. Donde tengo la flor, voy a hacer. Aquí hay 3 puntos que hacer, más uno en la separación entre flor y flor, ¿no? Bueno, pues el primero de los 3 que tengo que hacer dentro de la flor, no lo voy a hacer en el punto. Lo voy a hacer entre pétalo y pétalo. Ahí en medio, hago un punto bajo. 3 cadenitas y hago el picot. Pero en vez de deslizado, hago como si hiciera un punto bajo para terminar el pico. El segundo punto de los 3 lo hago, ese sí lo hago sobre el pétalo, sobre el punto del pétalo, que está en medio. Y el tercer punto entre pétalo y pétalo. Y ahí vuelvo a hacer un picot. Entre flor y flor, en ese espacio, hago un punto bajo. Entonces, de esa forma estoy haciendo picot, punto bajo, ¿vale? Es uno sí y otro no. Y ya estoy de nuevo en otra flor. Pues igual, entro dentro, en medio de pétalo y pétalo. Hago el punto bajo 3 cadenas y el picot. En el punto del centro hago un punto bajo sin picot y entre pétalo y pétalo de nuevo un punto bajo con el picot. Entre flor y flor, punto bajo. Y así, pues toda la vuelta la última vuelta que hacemos en las mangas y además también la última vuelta que hacemos en el bajo, en la parte de abajo, cuando ya tenemos el largo del top. Se hace de igual forma. Este sería el resultado final de este top que ya veis, súper fácil de realizar. Empezamos por el canesú, luego repetir 4 vueltas todo el tiempo hasta conseguir el largo que necesite. Yo para el cuerpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, acabando en la flor y con el punto bajo y pico. Si tú necesitas 8, 8, si lo quieres cortito, menos, ¿vale? Eso lo adapta. La manga con el vuelecito queda muy bonita también y en el cuello no lo hago nada más, lo dejo tal cual está, ¿vale? No lo voy a cargar ya más. La puntada es súper bonita, como veis. Y bueno, este es el resultado en el tono amarillo pastel. Y este sería el resultado que yo ya tenía hecho con un hilo blanco. Que al ser un poquito más finito, me queda como bueno, pero al final, fijaros que esto da la misma medida. Lo puedes trabajar con el material que quieras. Este es diferente, tiene más caída, diferente. Así que, bueno, espero que te haya gustado y nos vemos muy prontito en un próximo tutorial que tengo preparados muchos, ya. O sea, es ir publicando porque tengo muchos proyectos ya hasta hechos. Nos vemos prontito. Hasta luego.